15 Minute Spanish for a Job, Session 20. The Biography of Pedro Infante. Hola, welcome to a new session of 15 Minute Spanish for a Job. I'm your host, Miguel Lira, and in today's session we will go over a dual Spanish practice using an article in Spanish about the biography of Pedro Infante. This dual conversational Spanish practice is designed to help you understand when native Spanish speakers talk to you or when you hear them talking on TV. During this practice, I will first read a paragraph in Spanish. After that, I will read each sentence in Spanish. Then I will translate it to English so you can understand what's missing. And then I will read the same sentence in Spanish one more time so your mind gets to connect the pieces together. Next, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can assess how much you were able to understand and compare it with your first try. We will repeat this process with each paragraph, and at the end, I will read the entire text in Spanish one more time so you can try to understand as much as possible. Okay, let's get started. Biografía de Pedro Infante. Biography of Pedro Infante. Now let's begin with the first paragraph only in Spanish. Here we go. Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano que es considerado uno de los más importantes de la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 60 películas durante su carrera cinematográfica y grabó más de 350 canciones como cantante profesional. Now let's review each sentence, first in Spanish, then in English, and then in Spanish again. Here we go. Sentence 1. Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano, que es considerado uno de los más importantes de la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante was a Mexican singer and actor who is considered to be one of the most important ones of the golden era of Mexican cinema. Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano, que es considerado uno de los más importantes de la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 60 películas durante su carrera cinematográfica y grabó más de 350 canciones como cantante profesional. He participated in more than 60 movies during his career and he recorded more than 350 songs as a professional singer. Participó en más de 60 películas durante su carrera cinematográfica y grabó más de 350 canciones como cantante profesional. Now let's review paragraph 1 in Spanish one more time. Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano que es considerado uno de los más importantes de la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 60 películas durante su carrera cinematográfica y grabó más de 350 canciones como cantante profesional. Now let's review paragraph 2 in Spanish. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y falleció en un accidente aéreo cerca de Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, mientras se dirigía a la Ciudad de México. Durante su infancia, aprendió carpintería y trabajó como carpintero hasta que comenzó su carrera como cantante. Él mismo construyó su primera guitarra y la usó para cantar sus canciones. Now, let's review each sentence in Spanish, English, and Spanish. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Pedro Infante was born on November 18 of 1917 in Mazatlán, Sinaloa. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Next sentence. Y falleció en un accidente aéreo cerca de Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957 mientras se dirigía a la Ciudad de México. And he passed away in a plane accident near Mérida, Yucatán, on April 15, 1957, while he was on his way to Mexico City. Y falleció en un accidente aéreo cerca de Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, mientras se dirigía a la Ciudad de México. Durante su infancia, aprendió carpintería y trabajó como carpintero hasta que comenzó su carrera como cantante. During his childhood, he learned carpentry and he worked as a carpenter until he started his career as a singer. Durante su infancia, aprendió carpintería y trabajó como carpintero hasta que comenzó su carrera como cantante. Él mismo construyó su primera guitarra y la usó para cantar sus canciones. He built his first guitar and he used it to sing his songs. Él mismo construyó su primera guitarra y la usó para cantar sus canciones. Now let's review the second paragraph in Spanish one more time. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y falleció en un accidente aéreo cerca de Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, mientras se dirigía a la Ciudad de México.
Durante su infancia, aprendió carpintería y trabajó como carpintero hasta que comenzó su carrera como cantante. Él mismo construyó su primera guitarra y la usó para cantar sus canciones. Now let's review paragraph 3 in Spanish. Viajó a la Ciudad de México en 1939 y gracias a su talento como cantante consiguió un contrato con la radiodifusora XEW. Su éxito en la radio le abrió las puertas del mundo del cine y lo llevó a participar en clásicos como Los Tres Huastecos, A Toda Máquina y Nosotros los Pobres. Now let's go over each sentence in Spanish, English and Spanish. Sentence 1. Viajó a la Ciudad de México en 1939 y gracias a su talento como cantante consiguió un contrato con la radiodifusora XEW. He traveled to Mexico City in 1939 and thanks to his talent as a singer, he got a contract with the XEW radio station. Viajó a la Ciudad de México en 1939 y gracias a su talento como cantante consiguió un contrato con la radiodifusora XEW. Next sentence. Su éxito en la radio le abrió las puertas del mundo del cine y lo llevó a participar en clásicos como Los Tres Huastecos, A Toda Máquina y Nosotros los Pobres. His success on the radio opened the doors of the world of cinema and led him to be part of classics such as The Three Huastecos, Full Throttle, and Us, the Poor Ones. Su éxito en la radio le abrió las puertas del mundo del cine y lo llevó a participar en clásicos como Los Tres Huastecos, A Toda Máquina y Nosotros los Pobres. Let's go over paragraph 3 one more time in Spanish. Viajó a la Ciudad de México en 1939 y gracias a su talento como cantante consiguió un contrato con la radiodifusora XEW. Su éxito en la radio le abrió las puertas del mundo del cine y lo llevó a participar en clásicos como Los Tres Huastecos, A Toda Máquina y Nosotros los Pobres. Let's go over paragraph 4 in Spanish. Pedro Infante fue un entusiasta de la aviación por muchos años. Falleció mientras piloteaba un avión de carga que se estrelló unos minutos después de despegar de Mérida, en Yucatán. Aunque falleció hace más de 50 años, cada año muchas personas visitan su tumba en la Ciudad de México para conmemorar el día de su muerte. Now let's go over the first sentence in Spanish, English and Spanish. Pedro Infante fue un entusiasta de la aviación por muchos años. Pedro Infante was an aviation enthusiast for many years. Pedro Infante fue un entusiasta de la aviación por muchos años. Falleció mientras piloteaba un avión de carga que se estrelló unos minutos después de despegar de Mérida, en Yucatán. He passed away while he was flying a cargo aircraft that crashed a few minutes after taking off from Mérida in Yucatán. Falleció mientras piloteaba un avión de carga que se estrelló unos minutos después de despegar de Mérida, en Yucatán. Aunque falleció hace más de 50 años, cada año muchas personas visitan su tumba en la Ciudad de México para conmemorar el día de su muerte. Even though he passed away more than 50 years ago, every year, many people visit his grave in Mexico City to commemorate the day of his death. Aunque falleció hace más de 50 años, cada año muchas personas visitan su tumba en la Ciudad de México para conmemorar el día de su muerte. Let's go over paragraph 4 in Spanish one more time. Pedro Infante fue un entusiasta de la aviación por muchos años. Falleció mientras piloteaba un avión de carga que se estrelló unos minutos después de despegar de Mérida, en Yucatán. Aunque falleció hace más de 50 años, cada año muchas personas visitan su tumba en la Ciudad de México para conmemorar el día de su muerte. Now let's go over paragraph 5, only in Spanish. Pedro Infante es uno de los íconos de la cultura popular mexicana. Sus películas se siguen transmitiendo en la televisión y sus canciones aún son populares en fiestas y reuniones. Además de ser un ídolo en México, es conocido en muchos países de América Latina y del resto del mundo. Now let's go over the first sentence in Spanish, English and Spanish. Pedro Infante es uno de los íconos de la cultura popular mexicana. Pedro Infante is one of the icons of Mexican pop culture. Pedro Infante es uno de los íconos de la cultura popular mexicana. Next sentence. Sus películas se siguen transmitiendo en la televisión y sus canciones aún son populares en fiestas y reuniones. His movies are still broadcasted on television and his songs are still popular at parties and social events. Sus películas se siguen transmitiendo en la televisión y sus canciones aún son populares en fiestas y reuniones. Next sentence. Además de ser un ídolo en México, es conocido en muchos países de América Latina y el resto del mundo. Besides being an idol in Mexico, he is well known in many Latin American countries and around the world. Además de ser un ídolo en México, es conocido en muchos países de América Latina y del resto del mundo. Let's review paragraph 5 in Spanish one more time. Pedro Infante es uno de los íconos de la cultura popular mexicana. Sus películas se siguen transmitiendo en la televisión y sus canciones aún son populares en fiestas y reuniones.
Además de ser un ídolo en México, es conocido en muchos países de América Latina y del resto del mundo. Now, let's go over the entire article in Spanish. You can fast forward to this section in the future if you want to practice your comprehension skills using an article that is fully in Spanish. Biografía de Pedro Infante. Pedro Infante fue un actor y cantante mexicano que es considerado uno de los más importantes de la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 60 películas durante su carrera cinematográfica y grabó más de 350 canciones como cantante profesional. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y falleció en un accidente aéreo cerca de Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, mientras se dirigía a la Ciudad de México. Durante su infancia, aprendió carpintería y trabajó como carpintero hasta que comenzó su carrera como cantante. Él mismo construyó su primera guitarra y la usó para cantar sus canciones. Viajó a la Ciudad de México en 1939 y gracias a su talento como cantante consiguió un contrato con la radiodifusora XEW. Su éxito en la radio le abrió las puertas del mundo del cine y lo llevó a participar en clásicos como Los Tres Huastecos, A Toda Máquina y Nosotros los Pobres. Pedro Infante fue un entusiasta de la aviación por muchos años. Falleció mientras piloteaba un avión de carga que se estrelló unos minutos después de despegar de Mérida, en Yucatán. Aunque falleció hace más de 50 años, cada año muchas personas visitan su tumba en la Ciudad de México para conmemorar el día de su muerte. Pedro Infante es uno de los íconos de la cultura popular mexicana. Sus películas se siguen transmitiendo en la televisión y sus canciones aún son populares en fiestas y reuniones. Además de ser un ídolo en México, es conocido en muchos países de América Latina y del resto del mundo. Thanks for listening to 15 Minute Spanish for Your Job. If you're enjoying this podcast and you find it useful, please let 3 of your friends know about it so they can also practice and improve their Spanish. See you next time. Hasta la próxima.